Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 22. Comienza la sangrienta batalla. Resumen. La batalla por Priestella realmente comienza. Subaru Natsuki le asignó a cada arzobispo su propia tarea. Pueblo. Tras terminar su sermón sobre la verdad del amor, ahora solo se extendía ante ella un campo de cadáveres esparcidos. Cada uno tenía la cabeza reventada como la de un melán. Estaba bastante satisfecha con su actuación, aunque tuviera que realizarla por orden del arzobispo de la vanagloria. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué fantástico! Lo siento, pero este es el amor más verdadero que existe. Gracias a todos. Lo siento, pero gracias. Gritó a su público de cadáveres. Ahora debo irme rápido, de lo contrario Betelgeuse se decepcionará por mi falta de diligencia. Declaró Sirius mientras ella comenzaba a alejarse. Mientras lo hacía, las llamas comenzaron a arder y a rodearla mientras reía como una loca. Pero ¡ay! Tengo tanto que hacer. Cuanto más por hacer. Debo difundir las enseñanzas del amor a todos. A todo. ¿Sí? Ese es el camino. Proclamó. En ese preciso instante, oyó gritos que empezaban a surgir por toda la ciudad. El ataque había comenzado de verdad. ¡Ah, qué maravilla! Disculpen por entrometerme en sus vidas. Pero estoy aquí para enseñarles sobre el amor. Puro, brillante y verdadero. Que nuestros corazones se unan. Con esa proclamación, prendió fuego a los cadáveres y los edificios a su alrededor. Sus órdenes eran, en realidad, las más sencillas de todas las de los arzobispos. Quemar y arrasar la ciudad y causar el mayor caos posible. Enseñaría su verdad a la mayor cantidad de gente posible. Oh, Betelgeuse. Espero que te impresione mi diligencia. No debo ser perezosa. Declaró mientras recorría las calles de la ciudad, con cadenas en la mano, mientras los incendios se propagaban a cada paso. Ya a lo lejos, pudo ver varios otros incendios comenzar a surgir, provocados por cultistas que Subaru Natsuki colocó en el trabajo de quemar ciudades. Ella decidió que su propio amor y dedicación no podían ser eclipsados. ¡Ay! Lo siento, todos. Pero debo darlo todo. Conjuró una masa de llamas arremolinadas y la estrelló contra un edificio al final de la calle, envolviéndolo por completo. La sonrisa malvada y desquiciada permaneció en su rostro. La arzobispa de la ira decidió arrasar la ciudad. Abriéndose paso a través de ella, quemó manzanas enteras a su paso. Mientras tanto, continuaba con sus proclamaciones a gritos, gritando para que todos la oyeran, sembrando el pánico entre quienes la escuchaban. Era la única razón por la que no la escoltaban otros miembros del culto, ya que su autoridad podría volverse en su contra. Mientras los edificios ardían a su alrededor, ella seguía luciendo su sonrisa enfermiza. ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Este mundo es realmente un lugar hermoso. Proclamó en voz baja. Incluso cuando varios soldados dentro de la ciudad la atacaron, fueron quemados por sus llamas o destrozados por sus cadenas. Ella permaneció en su estado de éxtasis enloquecido. ¡Alto ahí! Gritó una voz. Era una voz radiante y hermosa, llena de inocente determinación. Sí, vamos a tener que evitar que sigas quemando esta ciudad, lo siento, se le unió una voz juguetona. ¿Eh? Sirius se giró para ver a Emilia parada en su camino, Pug ya se manifestó con magia de hielo arremolinándose a su alrededor. Una perra destructora de hogares está aquí. Sirius brilló, sus ojos alegres se convirtieron en dagas de odio absoluto. ¡Qué pereza! ¡Qué terrible! Esconderse en tiempos de crisis. Gritó Betelgeuse mientras recorría las calles de la ciudad. Los cultistas lo precedían, masacrando a las masas a su paso y aniquilando a los defensores de la ciudad. Los caballeros y los guardias de la ciudad se enfrentaron con las espadas del culto de la bruja, solo para terminar siendo inmovilizados por manos invisibles y pasados por la espada. Ah, ¿dónde están mis modales? ¡Qué pereza! En mi diligencia y afán por cumplir con mi tarea, olvidé la proclamación más básica. Soy Betelgeuse Romanee Conti. Arzobispo representante de la pereza del culto de la bruja. Estoy aquí por la palabra del Evangelio para que todos ustedes sientan el amor de la bruja. Y sí que tenía intención de ser muy diligente. El arzobispo de Vanagloria le indicó los lugares específicos donde debía estar y el tiempo que debía dedicar a cada uno. Sabiendo que hablaba con la autoridad de la bruja, sabía que no podía desperdiciar nada.
Con él estaban la mayoría de sus seguidores, a excepción de un hombre enviado para ayudarlo por el arzobispo de Vainglory. Un cultista de gran estatura que atravesaba a los hombres con un gran espadón, partiéndolos en dos con su increíble fuerza. Betelgeuse creía que era Dorian, parte del séquito de cultistas de Subaru Natsuki. Cuando terminaron de despachar a los últimos defensores de la zona, Dorian se volvió hacia Betelgeuse. El refugio debería estar aquí, señor arzobispo. Ah. Sí. Excelente. No debemos ser perezosos. Se giró hacia el refugio mientras los cultistas comenzaban a abrirse paso. Pueblo de Triestella, esconderse mientras su ciudad está bajo ataque es una auténtica pereza. Así que estoy aquí para emitir mi juicio. Mostrad vuestra diligencia en este momento tan glorioso. Proclamó con audacia mientras sus manos se lanzaban hacia adelante. Las manos invisibles comenzaron a destrozar el refugio, demoliéndolo y aplastando a quienes ya habían entrado. ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué maravilloso! La exitosa finalización de nuestra primera tarea. Realmente somos bendecidos. Aún nos queda mucho por hacer, señor arzobispo, dijo Dorian mientras preparaba su espada de nuevo. Ah, ¿sí? Sí. Tienes razón. No debemos ser perezosos. Vamos, mis discípulos. Vamos a destruir más refugios para que no se escondan de nuestra cruzada de amor. Mientras avanzaba por la ciudad, una lluvia de fuego arrasó la primera línea de los cultistas. Solo Dorian sobrevivió, gracias a la protección que Subaru le había otorgado previamente. Oh. Betelgeuse inclinó la cabeza. En su camino se encontraba un hombre vestido de payaso, con ojos disparejos mirándolo fijamente. Ah. Otro que ha llegado. Pero, perdóname si he sido negligente con mis recuerdos, pero ¿te conozco? Preguntó Betelgeuse. El mago payaso lo miró fijamente, y la sonrisa que momentos antes tenía se transformó en un ceño fruncido. ¿Y tú quién eres? Preguntó, forzando el acento de Rosual. Ah. Qué considerado de tu parte preguntar. Soy el arzobispo del culto de la bruja que representa a la pereza. Betelgeuse Romanee Conti. Gritó su nombre al cielo, alzando las manos. ¿De verdad? Qué desafortunado, respondió Rosual, preparándose para usar su magia. Devon frunció el ceño y preparó su espada. Este tipo es un problema. Para nada. Si somos diligentes, el amor de la bruja nos guiará. Dijo Betelgeuse mientras empezaba a manifestar manos invisibles. Betelgeuse, a pesar de su locura, no era tonto. Estaba loco, pero no era tonto. Aunque, qué perezoso eres al no estar dispuesto a participar en esta batalla con todo tu ser. Rosual mantuvo el ceño fruncido. Lanzarse a esta pelea con una versión inesperada y claramente trastornada de un viejo amigo hizo que incluso el antiguo mago dudara. Rosual lanzó una ráfaga de magia de fuego que aniquiló a varios cultistas más. Las manos invisibles de Betelgeuse atacaron. Algunas lograron sujetar al mago, pero una explosión de magia destruyó varias de las manos. ¡Qué habilidad! Debes ser diligente en tu práctica de la magia. Proclamó Betelgeuse. Rosual no dijo nada mientras conjuraba 8 esferas mágicas en sus manos. Necesitaba acabar con esto rápidamente, aniquilando la vacilación que aún persistía en su interior, pero no tendría tanta suerte. Su fuerza estaba justificada. Rosual rápidamente desvió su explosión hacia un enemigo separado. Un hombre de aspecto sencillo, con ropas blancas y cabello igualmente blanco. Oh. ¿Atacarme sin permitirme ni una sola palabra? ¡Qué grosero! ¿No eres un noble de este reino? Atacar a un hombre humilde como yo es una violación de mis derechos humanos, declaró Regulus. Rosual miró fijamente al hombre, ileso por su ataque, evaluando su situación. Ah, ¿sí? Arzobispo Corneras. ¿Le ha guiado el evangelio hasta aquí? ¿No debería estar ocupado con sus tareas? Preguntó Betelgeuse. Regulus se burló y negó con la cabeza, con aspecto molesto. Me gustaría ir a mi antojo, como es mi derecho. Pero se me ha pedido amablemente que siga un camino específico, igual que el tuyo, lo que me ha traído aquí, obligándome a presenciar y, al parecer, a arreglar el lío en el que tan groseramente me has metido, loco. Ah, ya veo. Así que es tu devoción la que te ha traído por este camino. Proclamó Betelgeuse. Rosual decidió rápidamente que este no era un campo de batalla donde valiera la pena luchar. Levitando con rapidez, comenzó a volar entre las murallas de la ciudad, creando sombras mágicas para bloquear la persecución. Ah. Y así corre, qué cobarde, a menos que tenga otros deberes que atender. Ay, no debemos perseguirlo. Dijo Betelgeuse.
Regulus ya caminaba en otra dirección. Deja de parlotear. Es ofensivo y viola mi derecho a escucharte hablar. Sobre todo porque me obligan a seguir este ridículo camino. Todos deberían estar agradecidos de que yo sea un humilde devoto del Evangelio y alguien que valora la armonía en la secta. Regulus se marchó entonces, siguiendo su camino, como le había indicado otro. Roy acababa de vaciar otro refugio mientras su hermano se encargaba del contiguo, con una amplia sonrisa en el rostro mientras reía. Gracias a todos por la comida, Su, les dijo a los soldados mercenarios que estaban inconscientes a sus pies, convertidos en víctimas de su autoridad de la gula. Pero no hay tiempo para disfrutar de la comida, se quejó para sí mismo. Mirando a su alrededor, activó su eclipse para usar una de las habilidades de las personas cuyo recuerdo devoraba. Pisando el suelo una vez, creó una ola de tierra que derrumbó lo que quedaba del refugio. Ese bastardo es un tipo bastante cruel, ¿eh? Reflexionó, disfrutando de la tarea. Comparado con su hermano, seguía las instrucciones un poco mejor. Ser uno de los hijos de lujuria le ayudaba con esa perspectiva. Y a diferencia de sus hermanos, su ideal de glotonería, la razón de su glotonería, no estaba tan definido. En cierto sentido, sabía que eso lo convertía en el más débil de sus hermanos, solo por su mentalidad. Pero eso no preocupaba demasiado a Roy. Aún así, disfrutaba de sus comidas. ¡Ay, tengo que destrozar más de estos sitios! Me alegra poder conseguir comida decente, Su, murmuró Roy. De acuerdo, pero sigue siendo molesto que te digan a quién comer, Su, comentó Lie mientras se acercaba a su hermano. ¿Algo que al menos te haya llamado la atención?, preguntó Roy, manteniendo un tono relajado. Unas cuantas, aunque las mejores comidas deben estar bien sazonadas primero, Su. Solo así mi dulce glotonería quedará satisfecha. Lie soltó una risita disimulada con una amplia sonrisa. Como muchos otros arzobispos, se les había encomendado la tarea de destruir los refugios que ocultaban a la gente de la ciudad. Ambos poseían numerosas habilidades para lograrlo, pero esto les obligaba a apresurarse. Roy no apreciaba tener que ir a paso apresurado. Lie, por su parte, se oponía a no tener tiempo para disfrutar de sus comidas. Pero ninguno de los dos se quejaba abiertamente, no en ese momento. Bueno, entonces, vámonos. Ya casi terminamos, le comentó Lie a su hermano, indicándole que siguiera adelante con un gesto de la mano. Roy se rió entre dientes mientras lo seguía. Ahí es cuando empezará la verdadera diversión, el verdadero festín, Su. Sí, es cierto. Puede que sea un fastidio, pero ese tipo sabe preparar una comida como Dios manda, Su, admitió Lie. Roy puso los ojos en blanco. Yo no iría tan lejos, pero al menos sabe cómo hacer las cosas divertidas cuando quiere, Su. Ambos usaron Eclipse para activar una técnica de sigilo. Les resultaba mucho más fácil realizar esta tarea cuando podían moverse sin ser vistos. Lie se volvió prácticamente invisible, mientras que Roy se convirtió en una sombra. Ambos se abrieron paso por las calles de la ciudad mientras los cultistas arrasaban. Los dos hermanos se dirigieron en direcciones diferentes para destruir diferentes refugios. Mientras Roy se acercaba a su objetivo, se quedó entre las sombras para ver qué tipo de comida tendría. Oh, refunfuñó, decepcionado por lo que vio. Un anciano, Wilhelm van Astrea, estaba librando un feroz duelo de espadas con uno de los soldados cadáveres controlados por Subaru Natsuki. ¿Está luchando contra ese soldado cadáver? Es muy gracioso, Su. Seguro que este es uno de tus juegos, dijo. Al menos podía elogiar el dramático y retorcido sentido del humor de su aparente igual pero superior. Wilhelm van Astrea luchó con ferocidad y furia en su corazón, enfrentándose contra el cadáver de la antigua santa de la espada, su propia esposa. Hacer que un hombre pelee con su propia esposa. Es una crueldad, Su, dijo Roy, negando con la cabeza, sin dejar de sonreír. Bueno, eso me facilita la vida, se dijo Roy mientras decidía rodear la batalla. Ya podía adivinar cómo iría, ambos tenían habilidades igualmente degradadas, pero uno era un cadáver insensible, y el otro estaba atormentado por la confusión emocional. Roy sabía muy bien cómo sacar de quicio a la gente. Hacer algo así era justo el tipo de juego que le gustaba jugar. Mientras tanto, Lie inspeccionaba las calles y presenció una batalla campal. Krusty Karsten y sus fuerzas, apoyadas por su caballero sanador Felix Argyle, se enfrentaban a un grupo de cultistas de brujas en las calles de la ciudad, intentando impedir su avance. La propia Krusty Karsten se encontraba enfrascada en un combate cuerpo a cuerpo con un cultista que empuñaba una katana en lugar de las armas habituales del culto.
Esta habilidad tuya se desperdicia al servicio de ese vil culto. Declaró con un odio feroz en los ojos. El cultista no dijo nada en respuesta, simplemente intentó golpes rápidos con ella mientras continuaban luchando. El cultista más problemático era aquel que estaba en el medio de sus filas. Se lanzaba entre las filas, usando una espada en una mano y lanzando cuchillos en la otra. Cada cuchillo daba en el blanco, en el cuello o en las articulaciones de un soldado Karsten, ya sea matándolos o dejándolos expuestos para ser asesinados momentos después. Ese cultista era rápido y eficiente, y se movía con una velocidad y un vigor que no se parecían a los demás. No era exactamente un ninja, aunque claramente incorporaba algunas técnicas similares. Merro y Junus, ¿eh? Sabía que eran dos de las piezas de Subaru Natsuki, y parte del séquito que Subaru usaba para acorralarse a sí mismo y a algunos de los otros arzobispos. Félix estaba ocupado intentando curar a algunos de los soldados de Karsten que aún estaban vivos, pero tuvo que interrumpirlo cuando Merro asestó un golpe justo en el costado de Krushch. Él simplemente era un espadachín más hábil que ella y, a diferencia de ella, no tenía que preocuparse por dar órdenes a los demás. La lucha era lo único que le importaba cuando desenvainaba su espada. Era ese tipo de hombre. Mientras un poco de la sangre de Krushch Karsten pintaba el suelo, Merro se movió para realizar un ataque incapacitante, pero un soldado se interpuso y fue abatido en el lugar de Krushch. Idiota. Ese soldado murió por nada. Krushch Karsten estaba entre las personas a las que Subaru Natsuki prohibió matar. Ilie se dio cuenta de que el corte de Merro no habría sido letal. Félix corrió hacia Krushch, aprovechando la oportunidad para curarla. Sonrió Ilie. Félix priorizó la curación de Krushch Karsten. Aunque estaba herida, tenía prohibido morir en este campo de batalla. Otros soldados a su alrededor sufrieron heridas mucho más graves, pero todos tuvieron que ser ignorados para curar a su dama adecuadamente. Luego de tomar nota mental, Lie continuó hacia su destino. Regulus Cornea se alejó a grandes zancadas de los escombros de otro refugio. Este y los edificios a su alrededor se derrumbaron por completo por el poder de su autoridad. Tenerme corriendo demoliendo edificios. Es una violación de mis derechos. Algo que el hombre parece tener por costumbre, se quejó para sí mismo mientras seguía adelante. A lo lejos, vio a otros miembros del culto de la bruja recorriendo la ciudad, arrasando con precisión y concentración. Era de esperarse de los cultistas y la tropa. Guiados por los evangelios, sabía que actuarían de la mejor manera. Pero esta no era la sutil y oculta guía del evangelio, sino la precisa dirección estratégica del arzobispo de la vanagloria. La voluntad de la visión aparentemente omnipresente de un arzobispo del pecado guiaba cada paso. Regulus ya lo sabía. Cuando Subaru Natsuki se concentraba por completo en una operación, cada paso, cada dirección, cada acción sería calculada y precisa. Sospechaba que cada cultista que atacaba la ciudad había recibido instrucciones suyas, al igual que les dictaba a los arzobispos cada acción. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, continuó hacia el último refugio que tenía que demoler. Varios hombres y caballeros le lanzaron ataques y hechizos. Todos rebotaron inofensivamente. Apenas les prestó atención. Dirigirme como a un simple peón, qué arrogancia, qué locura. Incluso con su propio poder, no debería ser tan arrogante. Mi poder en combate sigue siendo mayor que el suyo. Tiene que recurrir a trucos y engaños, una auténtica afrenta a todo lo decente. Con un movimiento de la mano, partió en dos a varios hombres con una brizna de aire helado. Y aún así, considera oportuno pisotear conscientemente, y me atrevo a decir obsesiva y alegremente, mi pequeña pero inquebrantable autoestima. No puede simplemente dejar que un hombre actúe por su cuenta, como corresponde a todos nuestros derechos. Mientras continuaba su despotricación, pateó el suelo, lanzando pedazos de tierra como balas letales que destrozaron a varios de los hombres que lo atacaban, dejándolos hechos papilla ensangrentada. Y aún así, soy un hombre centrado y humilde, así que no expresaré mi queja. A diferencia de él, no me impongo a los demás de forma descortés. Actúo como un modelo de caballerosidad para mis semejantes. Se tranquilizó con sus propias palabras, aunque en voz baja. No se atrevió a gritar por miedo a que Subaru Natsuki pareciera reprenderlo de alguna manera. Ni se te ocurra. Gritó un caballero mientras cargaba contra el arzobispo del pecado. Regulus hizo un gesto con el brazo, cercenándole las piernas. Pateando una piedra en el camino, esta voló hacia él y le atravesó el cráneo, matándolo al instante. Y toda esta gente intenta interferir groseramente con mis deberes. Aunque al menos este tedioso trabajo ya está hecho.
Al detenerse frente al último refugio que debía atacar, recogió unas rocas del suelo. Las arrojó hacia el refugio y lo destrozaron, incluyendo los edificios cercanos. Unos cuantos golpes al aire después, y todo el lugar quedó demolido. Todos los que ya estaban dentro fueron aplastados. Por fin, he terminado con esta tontería tediosa. Como la siguiente fase aún no había comenzado, sabía que tenía algo de tiempo libre, así que debatió cómo usar esos preciosos momentos antes de empezar. ¡Ay, bastardo! Oyó gritar una voz. Al girarse hacia la fuente, vio a un semihumano con aspecto de tigre, Garfiel, cubierto de sangre de los cultistas de brujas que acababa de masacrar. Regulus observaba con impasible fastidio mientras el chico tigre le gruñía. Te lo voy a devolver, ¿me oyes? Por toda la gente del santuario. Garfiel gruñó mientras sus brazos se transformaban en los de un tigre dorado, sus ojos se llenaron de una furia mayor que nunca antes. Regulus se burló del chico. ¿Quién eres tú para robarme el tiempo? Estaba pensando qué hacer con estos preciosos momentos que me han sido concedidos antes de que me los arrebatara una persona desconsiderada. Y sin embargo, aquí estás, poniendo en peligro mi valioso tiempo con tu rudeza. ¿No te das cuenta de que todos los hombres tienen derecho a usar su tiempo como les plazca? ¿Y aún así te atreves a malgastar el mío? Además, vienes aquí con tus ladridos incoherentes y tu aspecto desagradable. Todo lo que estás haciendo ahora mismo es una violación de mí. Garfiel no dejó que Regulus continuara su despotricación, sino que se lanzó contra el arzobispo y le asestó un poderoso golpe en la cara. Obviamente, no le hizo ningún daño a Regulus. El ataque del tigre rebotó en el arzobispo de la avaricia. GRR. Te voy a partir en dos. Por todos ellos. Garfiel seguía gritando con furia sanguinaria. Regulus dejó escapar un profundo suspiro. ¿Te conozco? Presumir que sí es una locura y una arrogancia de primer orden. ¿Qué, cabrón? Fuiste uno de los malditos arzobispos que destrozaron el santuario. Ah, ¿sí? Fue ahí donde conocí a ese hombre. Sí, fue. Regulus negó con la cabeza. La verdad es que no recuerdo mucho. Fue una pérdida de tiempo tan grande que lo único que recordé ese día fue mi encuentro con un individuo insoportable, algo que mi ser se ve obligado a recordar. No había nada más que mereciera mi tiempo ni que me obligara a recordar. De verdad, presumir que merecías tiempo y un espacio valioso en mis recuerdos es arrogancia. Exigir que invadas mi mente con tu presencia es una violación de mis derechos, le explicó a Garfiel, como si fuera sentido común. ¿Qué? Tú, eres un cabrón, muérete. Y Garfiel se lanzó contra el arzobispo una vez más. Capella suspiró sentada en una de sus bases de operaciones dentro de la ciudad. Era uno de los refugios, a salvo de las inundaciones. Ya había transfigurado y transformado a todos sus residentes. Sinceramente, al menos agradecía no haber sido enviada a una persecución salvaje, destrozando los refugios como el resto de sus compañeros. Sentía que semejante trabajo era indigno de una dama encantadora como ella. Aunque verse obligada a quedarse atrás tampoco era una opción atractiva para ella, las órdenes de su Baron Atsuki eran órdenes. Sabía que era mejor no cuestionarlo más. Bueno, puede que sea un aburrido pedazo de carne, pero está enfermo mentalmente, dijo con bastante diversión. El comienzo mismo del asedio fue al menos divertido para ella. Estaba con Elsa y Meili mientras aseguraban una de las torres. Fue bastante divertido ver a Meili cargar sobre una de sus bestias mientras destrozaban a los defensores. Mientras tanto, Elsa se abría paso por la torre con todo el derramamiento de sangre letal que Capella ya esperaba de ella. La mujer de negro rebanó las entrañas de todo aquel que se interponía en su camino, disfrutando de la carnicería. En todo caso, dejó al arzobispo de la lujuria bastante frustrado. Su Baron Atsuki los mantenía a ambos bajo control mucho más que ella. Aunque pensó que prefería estar allí antes que irse a donde sea que él fuera. Había varios cultistas a su alrededor, manteniendo cuidadosamente la distancia antes de acercarse uno a uno. Cada uno llevaba un frasco grande, especialmente preparado. No se mantendrá bueno por mucho tiempo, así que no derramen ni una gota, restos de carne, a menos que quieran convertirse en una de mis mascotas, dijo, burlándose de los cultistas. Uno extendió uno de los frascos y se lo entregó al arzobispo de la lujuria. Ya estaba medio lleno de un líquido alquímico, aunque ahora Capella le daría su toque personal. Con la mano sobre el frasco, dejó que la sangre de dragón fluyera libremente. El líquido del interior se tornó de un color negro enfermizo. Capella soltó otra risita.
Ajá, no sé qué hará ese tipo con esto, pero al mismo tiempo, miró fijamente el maldito líquido negro, sé que va a ser divertido. Se lamió los labios. Hacer este trabajo estaba por debajo de ella, pero sabía que no tenía elección. Como mínimo, pensó que el resultado final sería divertido. Y así continuó con la humilde tarea de llenar frascos con sangre, dejando que se mezclara en una mezcla verdaderamente vil para un propósito singular del que aún no se había dado cuenta. La verdad es que se estaba aburriendo muchísimo. Aunque sentía que destrozar refugios estaba por debajo de ella, al menos podía entretenerse mientras lo hacía. Su aburrimiento terminó cuando su espejo de transmisión, el medio por el que se comunicaban los arzobispos durante el asedio, cobró vida. El rostro de Subaru Natsuki apareció en el espejo. Hola, Capella. Ya deberías estar lista, ¿verdad? Claro. ¿No sabes que es de mala educación hacer esperar a una dama tan encantadora como yo? Preguntó con un suspiro, pero con una expresión resignada. Subaru soltó una risita, como si acabara de oír un chiste malo. Bueno, entonces tengo algunas órdenes para ti. Voy a abrir las compuertas. Después, envía a los cultistas con los frascos a mi ubicación en la torre. También puedes liberar a tus semibestias. Ah, ¿sí? Ella levantó una ceja. Después de eso, pasaremos a la fase 2. Formarás parte del grupo que se dirige al ayuntamiento. Puedes divertirte, solo recuerda las reglas, explicó. Ella puso los ojos en blanco. Sí, ya conozco todas tus estúpidas reglas. Al menos podré divertirme con las sobras de carne de la ciudad. Subaru asintió en silencio mientras cortaba la transmisión. Capella sonrió con suficiencia y miró a su alrededor. Ya lo oíste, pedazos de carne. Muévete. Cuando Subaru terminó su conversación con Capella, se dirigió a los controles de la compuerta de agua. Mii-chan. ¿Es hora de empezar de nuevo? Preguntó Meili, acercándose a él. A su alrededor había otros cultistas que permanecían en silencio, preparados. ¿Sí? Ya casi terminamos, Meili. ¿Tienes tus mabestias listas? Le preguntó con tono alegre. Meili asintió con la cabeza. Los tengo preparados por todas partes. Cargarán cuando des la orden. Bien. Eso debería asustarlos, dijo Subaru con una sonrisa. Por supuesto, un grupo de mabestias no se pueden comparar con el terror de enfrentarse a una mujer loca con una fijación en la sangre y las vísceras, dijo, girándose para mirar a Elsa. Elsa se quedó a un lado, todavía cubierta de sangre de su matanza anterior. Y yo que creía que se había olvidado de mí, señor. Casi me hieren, dijo con expresión burlona, con una mano sobre el corazón. Se rió y negó con la cabeza. Es difícil olvidarte a ti y a tus cuchillos. Lo tomaré como un cumplido entonces, dijo con una sonrisa entusiasta. ¿Te gustaría que te acompañara en tus próximos compromisos? Preguntó. Lo consideró. Ella era una de las mejores luchadoras cuerpo a cuerpo que tenía. Claro. Formarás parte de mi grupo que se dirige al ayuntamiento. Habrá mucha gente a la que descuartizar por el camino. Elsa se lamió los labios. Tengo muchas ganas. Luego se volvió hacia Meili. ¿Crees que podrás con tus mabestias, Meili? No hay problema. Después de todo, ninguno sospecharía de una chica tan linda como yo. Meili parpadeó. Subaru se giró entonces hacia uno de los cultistas que estaba cerca de él. ¿Listos para partir, Nadira? La cultista hizo una reverencia. Sí, señor arzobispo. Subaru sonrió con suficiencia mientras volvía a los controles de la compuerta de agua. ¡Genial! Ahora creo que es hora de pasar al siguiente acto de nuestro pequeño espectáculo. Algunos dentro de la ciudad se preguntaban dónde estaba el santo de la espada. ¿Por qué no ayudó cuando se desató una crisis? La respuesta a la primera pregunta fue sencilla. Estaba en un bar de la ciudad. La respuesta a la segunda pregunta residía en quienes lo acompañaban. Su señora Felt, retenida como rehén por el propio padre de Reynard, e Inkel Astrea. Él tenía una espada apuntándole directamente al cuello. Reynard lo miró con expresión confusa. Vicecapitán, ¿qué significa esto? ¿No es obvio? Quédate ahí. No te muevas. ¿Sabes lo problemático que es el culto de la bruja? ¿Vas a abandonar a tu amado amo y a tu padre para escaparte y ayudar a un desconocido? Dijo Einkel, aunque su propio miedo era evidente en su tono. Felt se burló, sin miedo al hombre que la tenía como rehén. Oye, Rein. ¿Qué demonios haces? Solo son palabras de este tipo para asustarte. No te preocupes y vete. Einkel refunfuñó y apretó la espada contra su cuello.
Inténtalo. Solo te recuerdo tus deberes como caballero. Felt se burló. Vete, idiota, vete. Reynard no se movió. Señora Felt, no puedo, y así, el santo de la espada quedó atrapado en ese lugar, incapaz de moverse o incluso hacer algo. Y aunque estos eventos normalmente se desarrollaban sin interferencias, una vez que Subaru Natsuki descubrió este evento en particular, se aseguró de que las señales se activaran cada vez que reiniciaba su ciclo de ataque. Kelastrea retenía a Felt como rehén y retrasaba a Reynard lo suficiente para que el ataque comenzara correctamente. El santo de la espada fue puesto bajo control por su propia debilidad mental. Capítulo 23. El diluvio de la condenación. Resumen. La batalla por Priestella continúa, desde la perspectiva de los miembros del campamento Emilia. Emilia no buscaba pelea. Cuando comenzó la batalla, estaba en las calles con Puck, explorando los lugares que podía encontrar en la ciudad Puerta del Agua de Priestella. Pero cuando los incendios comenzaron a arder, cuando comenzó el ataque del culto de la bruja, supo que no podía simplemente esconderse. A pesar de las protestas de su padre. Al encontrar el campo de cadáveres ensangrentados, con las cabezas reventadas a la vez, Emilia casi vomitó en el acto. Se tambaleó hacia atrás y se tapó la boca. ¡Qué horror! Puck observó la escena con preocupación. Lia, tenemos que irnos. La ciudad está siendo atacada y griega. Pero tenemos que hacer algo. Respondió Emilia, todavía luchando por no perder su almuerzo. Miró hacia la ciudad y vio las explosiones de fuego a poca distancia. No podemos simplemente, Lia, eres importante, no podemos simplemente, pero Rosual y tú me han estado enseñando, padre. Si ahora soy fuerte, entonces, se mordió el labio, temblando. La verdad es que no sabía qué hacer. Si fuera una persona más fuerte, se lanzaría a la pelea sin dudarlo. Pero ella no era una persona más fuerte, por lo que su corazón estaba plagado de dudas. Pero tú puedes protegerme, ¿verdad, Puck? Preguntó Emilia, una sincera súplica hacia su padre. A medida que las erupciones de llamas se alejaban, Puck miró entre Emilia y el fuego. Sinceramente, se habría contentado con huir con ella. Pero dada la presencia del culto de la bruja, eso claramente no iba a suceder. Además, tenía suficiente confianza en sus propias habilidades para protegerla. Bueno, Lia, supongo que tienes razón y no tenemos elección. Pero quédate cerca de mí, ¿de acuerdo? Emilia asintió. Lo haré, padre. Así fue como los dos terminaron encontrándose con el arzobispo de la ira y entablaron una batalla campal de fuego contra hielo. La fuerza y la presencia de Puck impidieron que ninguno de los dos cayera bajo su autoridad, aunque no sabían qué era. Así que se convirtió en una batalla de pura magia. El fuego chocó contra el hielo, grandes puntas de hielo y rayos de frío chocaron con cadenas y esferas de llamas. Emilia se quedó atrás, apoyando a Puck con la magia que ella misma había aprendido, sus propios espíritus menores se reunieron a su alrededor mientras ella dejaba escapar sus propias ráfagas de magia. Uluma. Aquí tienes. Una lluvia de fragmentos de hielo salió disparada de Emilia y una gran columna de hielo se formó sobre la cabeza de Puck antes de disparar al arzobispo de la ira. ¡Ay! Eres una zorra molesta, insoportable y destructora de hogares. Gritó Sirius furioso. A estas alturas, Puck y Emilia ya se habían acostumbrado a ignorar sus desvaríos insanos. Las cadenas llameantes de Sirius se estrellaron contra la columna de hielo de Puck, destrozándola, mientras que una erupción de llamas alrededor de la propia Sirius quemó el ataque de Emilia. Fue una pelea bastante pareja. El arzobispo de la ira no pudo vencer por completo a Puck y Emilia, pero ellos tampoco lograron sacarle ventaja. En cambio, continuaron enfrentándose, disparándose hechizo tras hechizo mientras la ciudad ardía a su alrededor. ¡Ay! Lo siento, pero muere, muere, muere. Come mierda y muere, miserable desgraciado, y tú, rato molesto, muere. Siguió gritando Sirius, sumido en la locura de su furia. Se estaba conteniendo. Esa era la otra razón por la que no podía proclamar una victoria. Sabía que el arzobispo de la vanagloria, el más fiel devoto del amor que la había aplastado a ella y a su preciado Betelgeuse, la castigaría severamente si mataba a la semielfa o a su espíritu. Pero aún así, no pudo evitar que su ira se desbordara mientras arremetía con sus cadenas. En cuanto a Emilia, esta era la primera batalla a vida o muerte que libraba desde que dejó a Elior, e incluso entonces, Puck se encargaba de esas peleas. La hostilidad que esta mujer ejercía contra ella la aterrorizaba, la conmocionaba profundamente. ¿Por qué me odia tanto?
Aunque, casi todos me odian, pero desechó esos pensamientos tóxicos. Había un momento y un lugar para ellos, y este no. En cambio, sabía que debía mantenerse firme. Tenía que hacer algo. Cuanto más demorara a este arzobispo, menos daño le causaría a la ciudad. Además, tenía plena confianza en que su padre podría ganar, sobre todo con su ayuda. El Uma. Emilia lanzó otra ráfaga de magia de hielo hacia Sirius. La loca vendada sonrió alzando la mano en respuesta. El Goa. Gritó con una sonrisa de locura. Una esfera de llamas abrasadoras chocó con la explosión de Emilia, anulando ambos ataques. Pero Sirius era el combatiente superior comparado al poderoso pero inexperto semielfo. Ella ya había hecho girar sus cadenas llameantes, extendiéndose a través del campo de batalla. Su arco la guió y la hizo estrellarse contra Emilia. Lia. Puck conjuró un escudo de hielo, anulando el golpe de las cadenas. ¡Cuidado! Gritó Puck. Emilia retrocedió un paso con cautela. Sí, padre. Lo siento, tienes razón. Volvió a reunir todo el coraje que pudo. Emilia se maldijo a sí misma, aunque con suavidad. Comprendió que no contribuía demasiado a esta pelea, pues su padre bloqueaba otro golpe potencialmente mortal contra ella. Aún así, Emilia eligió permanecer en ese campo de batalla, incluso si en realidad fue un movimiento pobre. En otra parte de la ciudad, se libraba otra batalla contra un arzobispo. Aunque llamarla batalla sería exagerado. Muere. 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 Bastardo, muere. Rugió Garfiel mientras seguía atacando al arzobispo de la avaricia. Una y otra vez, seguía golpeando al hombre, por lo demás impasible. No importaba lo imposible que fuera, lo difícil que sería. El joven tigre se negó a ceder y dejó que el arzobispo respirara un día más. Lamentablemente, el poder que ostentaba el arzobispo de la avaricia era excepcional, incluso para los estándares de las brujas y los arzobispos, especialmente cuando se trataba de combate. Regulus dejó escapar un profundo suspiro mientras los golpes de Garfiel seguían rebotando en él sin hacerle daño. De vez en cuando, Garfiel podía lanzar al arzobispo, agarrándolo y lanzándolo a través de varias paredes y edificios. El arzobispo salía volando, estrellándose contra varios edificios uno tras otro, provocando el derrumbe de varios. Pero aún así, el arzobispo de la avaricia no sufrió daños. Simplemente emergió ileso de los escombros, sin una sola mota de polvo ni suciedad. ¡Qué fastidio! ¿Ya terminaste? Mostrar una cara tan fea y exigirme tanto tiempo. Soy un hombre humilde que busca hacer las tareas que me han encomendado. Y aquí estás, empeorando mi día, que ya es estresante. Tu comportamiento viola mis derechos humanos. Declaró Regulus. Golpeó el aire, y su autoridad creó un martillo hecho de aire congelado en el tiempo. Se estrelló contra Garfiel y salió volando hacia atrás a través de la calle. El chico tigre rebotó por el suelo mientras sus brazos se transformaban. ¡Arc! Cargó hacia adelante, directo hacia Regulus. Regulus frunció el ceño mientras soportaba el golpe del chico tigre, impertérrito. Luego, con una mano, agarró a Garfiel por la cara mientras el chico tigre lo golpeaba repetidamente. ¡Uf! Exclamó Garfiel. Ahora sal de mi vista, dijo Regulus con tono despectivo y desdeñoso mientras arrojaba a Garfiel lejos. Garfiel fue lanzado a través de varias paredes. El joven tigre atravesó pared tras pared, edificio tras edificio, hasta perderse de vista. Regulus dejó escapar un profundo suspiro. ¡Qué molestia tan inútil! Al menos ahora estoy un paso más cerca de terminar con este día absurdo. Comenzó a alejarse, alejándose del campo de batalla. Hubo un rugido salvaje que resonó en el aire a su alrededor, uno que Regulus ignoró. Garfiel atacó a Regulus una vez más, consumido por una sed de sangre absoluta. Por la necesidad de matar al arzobispo que tenía delante. ¿Tienes que seguir molestándome con estas tonterías? Preguntó Regulus mientras Garfiel lo atacaba, sin hacerle ningún daño al arzobispo. Esta insistencia en obstaculizarme el camino. Te revela como una basura irrespetuosa que no debería estar en mi vida, por lo demás sencilla y pacífica. Vete, antes de que sigas pisoteando mis derechos. Regulus pateó el suelo, enviando piedras de tierra y rocas que atravesaron a Garfiel. El niño tigre fue enviado a volar hacia atrás, con su cuerpo lleno de pequeños agujeros y solo se mantuvo con vida gracias a su regeneración. Regulus dejó escapar otro suspiro fuerte. De verdad, hoy fue un día terrible para él.
Cerca de allí, otros estaban enfrascados en una batalla campal con el culto de la bruja. Específicamente, Rem Laoni estaba en medio de enfrentarse a varios cultistas de brujas que la encontraron en las calles de la ciudad. ¡Raah! ¡Mueran, bastardos! Gritó Rem, con su cuerno ya manifestado mientras su lucero del alba surcaba el aire. Un cultista recibió un golpe en la cabeza al instante, mientras los demás retrocedían. Uma. Rem manifestó una serie de lanzas de hielo que se dispararon y empalaron a otro cultista. Los cultistas intentaron flanquear y rodear a la furiosa Oni, pero su furia era tal que no pudieron contenerla. Ella cargó hacia adelante, usando su estrella de la mañana y girándola, aplastando los cráneos de dos cultistas de brujas más mientras intentaba eliminarlos a todos. Un grupo tan pequeño de cultistas regulares no estaba destinado a enfrentarse a una Oni como ella. Sin embargo, sus superiores los habían orientado hacia ese camino por alguna razón, supusieron. No se dieron cuenta que el motivo era la matanza. Subaru Natsuki tuvo que retrasar a Rem y no quería que su presencia disuadiera a los arzobispos. Tampoco quería que corriera un grave peligro. Con eso en mente, un pequeño grupo de cultistas fue enviado a un enfrentamiento con ella. Tendrían suficiente fuerza para detenerla, pero serían demasiado débiles para matarla. Subaru Natsuki gastó sus vidas solo para que Rem quedara aislada durante la fase inicial del asedio. Rem soltó un gruñido de furia mientras observaba a la multitud de cultistas que intentaban dominarla. No voy a dejar que ustedes, bastardos, lastimen a nadie más. Gritó furiosa. Varios cultistas la rodearon con tenacidad y fervientemente, abalanzándose con sus espadas en un intento de matar a Loni. Rem les destrozó el cráneo a uno. A otro cultista le partió el cuerpo en dos con un golpe de su lucero del alba. Pero los demás cultistas lograron dar en el blanco. Sus espadas la hirieron en el costado y la espalda, mientras Eloni apenas lograba esquivarlas. Soltó un grito hostil al golpear con el pie la cara de uno de los cultistas que la había golpeado. Los cultistas seguían pululándola a su alrededor, con la mirada puesta en que podrían abrumarla. Pero entonces, varias cuchillas de viento destrozaron a los cultistas. Uno fue decapitado. A otro le amputaron un brazo. Y a otro le abrieron las entrañas. Rem miró a su hermana, Ram, de pie al borde de la calle. Con su varita en la mano, se abalanzó sobre ella, lanzando otro ataque. El Fura. Gritó mientras una gran cuchilla de viento azotaba a algunos de los cultistas. Al girarse para intentar enfrentarse a Ram, quedaron vulnerables a la implacable embestida de Rem. Rem continuó atacando a los cultistas con una furia verdaderamente demoníaca. Los cultistas no fueron rival para ellos y en cuestión de minutos todos fueron asesinados. Las dos hermanas Oni se quedaron solas en la calle con los cadáveres ensangrentados de los cultistas. Rem respiraba pesadamente, todavía gruñendo mientras su cuerno permanecía sobre su cabeza. Mariquita. Ram corrió hacia ella con preocupación en los ojos y la voz. ¿Estás bien? Tienes que calmarte, Mariquita. Ram agarró a Rem por los hombros. Rem tembló, respirando pesadamente mientras su cuerno comenzó a desaparecer. Ram dejó escapar un profundo suspiro cuando vio que la ira demoníaca de su hermana disminuía. Sí, el culto de la bruja, tenemos que detenerlos. Declaró Rem, ya ansiosa por atacar a los siguientes cultistas que se cruzara en su camino. Pero Ram no la soltó. Sí. Estás herida. Cuídate y luego nos iremos juntos. El maestro Rosual me dijo que nos aseguráramos de estar juntos. Pero Garf huyó. Declaró Rem. Ram abrió mucho los ojos mientras murmuraba una maldición en voz baja. Bueno, cúrate rápido y así evitaremos que haga más estupideces. Rem asintió, una feroz determinación aún ardía en sus ojos. Tras curarse las heridas, las dos hermanas continuaron su recorrido por las calles ensangrentadas de la ciudad, encontrando los cadáveres de los ciudadanos esparcidos por el camino. La ira mutua entre las hermanas aumentó al correr hacia el sonido de los gruñidos de Garfiel. Y se toparon con el niño tigre sangrante y maltrecho, todavía golpeándose contra la pared indestructible que era Regulus Corneas. Grr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 r
mientras golpeaba a Regulus una y otra vez sin éxito. Garf. Aléjate de él. Los dos gritaron mientras corrían a ayudar. Ram desató una poderosa serie de cuchillas de viento para atacar al arzobispo, mientras Rem estrellaba su estrella de la mañana en su cabeza. No le hizo ningún efecto, pues seguía con esa expresión de aburrimiento. Debe haber más gente irrazonable que se atreva a inmiscuirse en mi simple. Regulus se detuvo a media frase al ver a los dos Oni.
Para un observador externo, parecería como si estuviera sorprendido por ambos, cuando en realidad su atención estaba completamente centrada en Rem. Quedándose completamente quieto, no hizo nada mientras Garfield continuaba golpeándolo con sus puños, mientras Ram continuaba intentando cortarlo con magia, y mientras Rem continuaba intentando hundirle el cráneo con su estrella de la mañana una y otra vez. Por supuesto, sus ataques no le hicieron nada. Suspiró. Qué insoportablemente molesto y desagradable. Que las malditas restricciones de ese hombre ahora me obliguen a actuar de una manera que me resulta incómoda. En realidad, todo lo que hace está diseñado sistemáticamente para pisotear mis derechos, como si tuviera un collar alrededor del cuello. ¿Qué tonterías estás diciendo?, gritó Ram, aunque a diferencia de sus compañeros, sedientos de sangre, que seguían atacándolo casi sin pensar, Ram notó la inutilidad de su ataque. No podemos ganar. Ram concluyó, correctamente, casi al instante. Espero con ansias el día en que pueda imponerme y pisotearos, tal como me habéis encadenado e insultado con esta farsa patética y exasperante, dijo mientras comenzaba a alejarse. Graag. Volver. Regulus se giró y agarró a Garfield y Rem, lanzándolos hacia atrás. Imbuyó sus cuerpos con su autoridad. Ambos volaron por la ciudad, destrozando edificios sin sufrir daño alguno, hasta que se detuvieron al cancelar el efecto. Garf. Sí. Gritó Ram y corrió tras ellos, dejando al arzobispo de la avaricia libre para retirarse del campo de batalla sin ser abordado. Para dirigir no solo a dónde voy, sino también cómo me comporto. De verdad, ese hombre no sabe lo que significa ser considerado, se quejó para sí mismo. El día se volvió cada vez más molesto para el arzobispo de la avaricia. En el fondo, sabía que estaba teniendo el peor día de todos en la ciudad. Rosual voló por la ciudad con un único destino en mente: su candidato. Si los demás candidatos murieran, eso sería aceptable, aunque no preferible. Pero si su propio candidato muriera, ese sería el fin de sus ambiciones, incluso si todavía era consciente de que sus planes ya estaban al borde del desastre por razones que no entendía del todo. En el camino, exploró el culto de la bruja donde lo encontró. Grandes ráfagas de fuego, cuchillas de viento y lanzas de hielo aniquilaron a docenas de cultistas a medida que avanzaba por la ciudad. Salvo uno de los arzobispos, era la fuerza más activa y poderosa de la ciudad, y mucho más eficaz que dicho arzobispo. El mago sabía que se encontraba en una situación delicada, así que se entregó por completo a cada operación que emprendió. Sabía que no podía permitirse un solo error en ese momento. Así que asesinó sin piedad a todos los cultistas. Su mente seguía dando vueltas mientras calculaba cada acción que emprendía. Tal vez si los arzobispos no estuvieran presentes, o si solo lo estuvieran los más débiles entre ellos, podría eliminar el culto de la ciudad sin ayuda de nadie. Pero esa no era la situación, así que sabía que debía darse prisa. Tenía que confiar en que Puck haría lo único que debía hacer: proteger a Emilia. Y confiaba en que Puck lo lograría, siempre que él mismo no interfiriera y si era de día, cuando Puck pudiera estar activo. Pero no quería correr ningún riesgo. Su tomo de la sabiduría ya le advertía que enfrentarse al arzobispo de la avaricia sería la muerte. Con todos estos pensamientos en su cabeza, se encontró con la batalla entre Sirius y Emilia. Puck proporcionaba la mayor parte de la potencia de fuego para la semielfa mientras luchaba contra el delirante arzobispo elfo, que todavía aullaba en un frenesí iracundo. Puck y Emilia se defendieron de sus frenéticos ataques lo mejor que pudieron. Claramente no corrían peligro de caer ante ella, pero eran incapaces de superar su loco ataque para asestar un golpe decisivo. Pero Rosual era diferente. Alfura. Rosual entró en la batalla sin restricciones, desatando una poderosa descarga de magia de viento hacia el arzobispo. Antes de que el arzobispo pudiera reaccionar, recibió un impacto, un profundo corte mientras la sangre manaba de su cuerpo. Casi fue destrozada y cayó al suelo. Rosual. Gritó Emilia, encantada de ver al mago que aún veía como una figura cariñosa. Ya era hora de que aparecieras. Pensé que tendría que ponerme serio, declaró Puck con una sonrisa. Aunque, en realidad, en su estado depresivo, estaba esforzándose al máximo. Aunque confiaba en que al final habría ganado esa pelea. Y probablemente no se equivocaba al suponer eso. Sí, lo he conseguido, dijo Rosual con una sonrisa. Y me alegra ver que están bien. Acabemos con esta basura. Se volvió hacia la arzobispa, quien se puso de pie con dificultad. Sirius gruñó mientras ella seguía consumida por sus propias llamas. Grrrag. Lo siento, pero ustedes, todos ustedes. Ustedes.
Uf, qué aburrido. Obligar a una señora como yo a involucrarse en este lío, dijo una nueva voz. De repente, Emilia y Rosual fueron acosados por una miríada de extraños monstruos mutados. Puck y Rosual los derrotaron con facilidad, aniquilándolos mágicamente en un instante. Mientras lo hacían, un dragón se abalanzó sobre el arzobispo de la ira y aterrizó detrás de él. Desató una poderosa llama negra que amenazó con consumir a Emilia, Puck y Rosual. Rosual y Puck rápidamente levantaron defensas mágicas, resistiendo el fuego negro que lo consumía todo lo que pudieron. Por suerte, ambos poseían magia lo suficientemente poderosa como para no verse abrumados por completo. Sirius levantó la vista sorprendido. Capella. Lo siento, pero ¿por qué estás? Guárdalo. Alguien pensó que mi adorable yo debía intervenir para salvarte. Vamos. El espectáculo está a punto de empezar, dijo con un abrazo sádico mientras recogía al arzobispo de la ira. Sirius lanzó una ráfaga de fuego aniquilador hacia Emilia, que Puck bloqueó fácilmente. ¡Za! Pronto recibirás lo que te mereces, zorra. Todos entenderán el verdadero significado del amor más profundo. Te ahogará. Declaró Sirius. Tuvo que haber dado en el clavo, reflexionó Capella, poniendo los ojos en blanco mientras se alejaba volando. Ni Puck ni Rosual consideraron oportuno perseguirla. La seguridad de Emilia, más que la destrucción de los arzobispos, era su prioridad. Gracias por la ayuda, Rosual. De repente, Rosual se giró, junto con Puck, mientras ambos miraban hacia el borde de la ciudad. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó Emilia, mirándolos a ambos. Lía. Gritó Puck. Rosual rápidamente tomó a Emilia en sus brazos mientras de repente voló directamente hacia arriba. Mientras lo hacía, el agua rugía debajo de él mientras las aguas de la inundación se derramaban debajo de ellos. ¿Qué? Entonces, tienen el control de las compuertas. Eso va a ser un problema, declaró Rosual, sin su acento habitual. Desde lo alto de un edificio, Subaru Natsuki, el arzobispo de Vanagloria, observó cómo el agua corría por las calles de la ciudad. Apenas abrió algunas puertas durante unos segundos, pero fue suficiente para lograr lo que necesitaba. Asestar un duro golpe a toda la ciudad, dejando claro que podían desatar la última hoja de la guillotina en cualquier momento. Bueno, entonces supongo que es hora de preparar el escenario para la final, declaró Subaru mientras se giraba hacia el ayuntamiento. Solo habían pasado unos 10 minutos desde que comenzó el ataque, si acaso, y la ciudad ya estaba de rodillas. Pero Subaru la quería en el suelo, con una espada en el... Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.